Qué gusto, gracias, muchas gracias que nos acompaña. Estamos una vez más desde la redacción de Más por Más, hoy con el presidente del PAN en el Distrito Federal, Mauricio Tabe. Mauricio, qué gusto que estás con nosotros. Al contrario, Gracias por dar la vuelta. A ver, hay muchísimo que platicar en torno a lo que ha hecho el PAN, a lo que ha dejado de hacer, pero sobre todo a tu dirigencia. Ya tienes algunos meses. ¿Con qué te encontraste en el Comité Estatal del PAN? Porque los resultados el año pasado, electoralmente hablando, fueron muy desfavorables. Hubo también, pues, dimes y diretes, candidatos externos, sobre todo en la jefatura de gobierno. No han logrado, y lo comentábamos fuera del aire, no han logrado construir en varios años un candidato propio. Fue Isabel Miranda de Wallace en 2012, antes Demetrio Sodi, que no era panista, antes Santiago Krill en el 2000, cuando todavía no estaba afiliado al PAN. ¿Qué le ha pasado al PAN y qué te encontraste tú en el comité del PAN en el DF? Primero nos encontramos un partido con un fuerte desánimo, porque después de la derrota lo que prevalece en el ánimo, en los sentimientos de la militancia es confusión, porque no saben qué pasó, porque ¿quién les pasó dudamos de si fuimos capaces o no de gobernar bien, dudamos de nosotros mismos. Entonces hay una gran confusión entre acusaciones unos contra otros, ¿no? Un clima pues bastante complejo, ¿no? Difícil de salir adelante, pero pues, iniciamos el proceso de reflexión, iniciamos también todas estas reuniones para revisar cuáles son los retos del PAN en el futuro, y empezamos a trazar ya una ruta a 6 años para el PAN en el Distrito Federal y a reorganizarnos, ¿no? Cuando hicimos la campaña interna para la presidencia del PAN, dijimos hay que hacer un partido competitivo, orgulloso de su identidad. Reconocer primero que nada que el PAN vive de la fuerza de su identidad, ¿no? De la convicción de sus militantes. Esa es la gran fortaleza del PAN, y estamos llamados a darle vida a ese espíritu, a esas convicciones que mueven a la gente y que durante muchos años han movido, ¿no? Pero ya saben entonces qué les pasó, ya saben qué errores no deben volver a cometer, ya saben en dónde estuvo, si no el problema, al menos el diagnóstico de los problemas. Mira, tuvimos varios errores, dejamos de valorar el tema de identidad como parte esencial del panismo. Y entonces muchos panistas se empezaron a desencantar. Cuando empieza a tener una organización política que pierde discurso porque se piensa equivocadamente que lo único que importa es ganar votos y no importa cuál sea el proyecto de ciudad, pues la organización se empieza a desviar, a disipar. Pero entonces faltó un líder que le diera rumbo al panismo en el Distrito Federal, o hubo muchos liderazgos y cada quien jaló para su lado. Eso por una parte se veía arrastrando durante varios años, y luego pasaron varias cosas en el PAN del Distrito Federal. Sale el presidente en turno, o quien era presidente, ¿no? Obdulio. Entonces entra un nuevo presidente. Obdulio Ávila, que se va a gobernación. Y entra un nuevo presidente que le toca tomar las riendas del partido, pues ya casi arrancado el proceso, ¿no? Y prácticamente pues el equipo que se tenía de la dirigencia regional pues se lo lleva. La estructura electoral se la lleva. Entonces tuvimos un serio problema de ajuste para que el nuevo dirigente pudiera asumir con toda la capacidad del liderazgo del partido. La verdad, ahí hubo un problema. Llegan y nominan a Isabel Miranda de Wallace. Y nominan a Isabel. ¿La nominan los panistas? No, pues fue una nominación desde la dirigencia nacional. Así fue Fue una imposición. Fue una imposición. ¿Y eso molestó a los panistas? A los panistas molestó, pero muchos de los militantes y de los que estábamos en ese momento lo vimos con una posibilidad quizá de que nos pudiera sacar del hoyo en que nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Se vio con cierta duda, no fue con absoluto rechazo en ese momento, pero en la medida en que avanzaba la campaña y que veíamos los resultados de la campaña, cómo nos estaba yendo con ella, cómo el discurso de campaña pues no cuajaba, ¿no? El mensaje de la campaña, la publicidad de la campaña pues no estaba contagiando con la gente, al contrario, estaba generando cada vez más antipatía con la gente. Para Isabel Miranda de Wallace ni siquiera en el discurso se identificaba con los panistas. No había, en serio, no había figuras con el suficiente peso, con el suficiente conocimiento, figuras panistas que pudieran haber encabezado esa candidatura. Y te lo pregunto ahora porque seguramente te lo preguntaré en unos años. Cuando lleguemos a 2018 no va a haber figuras otra vez en el PAN, no va a haber un panista
de trayectoria, de cepa, un panista, que puede encabezar la candidatura a la jefatura de gobierno? Fíjate que Isabel es una figura pública reconocida, ¿no? Y además con todo el respeto, ¿no? a toda su trayectoria, y pues agradecidos como partido el que haya aceptado ser nuestra candidata. Pero a final de cuentas hubo algo en la estrategia de campaña que, lejos de ayudarnos, nos está perjudicando. Yo no quiero imputárselo a la persona, vamos a hablar de la estrategia, del mensaje, ¿no? Y el mensaje era que entre más gente conocía o más escuchada nuestra campaña, menos nivel de aceptación teníamos como partido. Entonces, cuando tú haces una campaña que le empiezan a recordar y que empieza a tener penetración entre la gente, y en la medida en que va creciendo este mensaje entre la gente, van también disminuyéndose tus simpatías, quizá tu mensaje está pues distorsionado con la... Pero entonces, ¿quién fue el responsable de esa campaña? Porque tiene que haber un responsable. No sé si Isabel Miranda de Wallace manejaba su campaña, se la manejaban en el Comité Ejecutivo Nacional, se la manejaba la campaña de Josefina Vázquez Mota, la manejaban en el Distrito Federal. Alguien tenía que ser responsable, alguien tenía que estar detrás de la toma de decisiones. Ahí se le puso, el Comité Nacional puso un equipo de especialistas, pero... no resultaron ser tan especialistas. Ahora, ¿había cuadros? Y lo pregunto e insisto, ¿había cuadros y habrá cuadros del PAN en el Distrito Federal para encabezar esta candidatura, la del gobierno capitalino? Había cuadros, el PAN tenía cuadros. Tenía a José Luis Luege, que en ese momento era titular de la Conagua, a Demetrio Sodi, que era jefe de delegación en Miguel Hidalgo, y que estaban puestísimos, ya habían levantado la mano, ya estaban haciendo el trabajo de campaña, de agrupar a la gente, de estar convenciendo, ¿no? Ya se estaban organizando. Y fue ahí y los bajaron, hubo un manotazo desde otro lado. Literalmente un decir, a ver, una decisión impuesta. ¿Qué va a pasar de aquí a 6 años? Hay tiempo para construir candidaturas, pero también había tiempo hace 6 años y hace 12 años y no se logró. Por eso uno de los retos que tenemos es empezar a ver a 6 años. Las candidaturas a una jefatura de gobierno no se construyen en 3 años, ni en 1 año, ni en 6 meses. Se tiene que construir pues, a lo largo de un periodo muy largo. Estamos hablando de pues, candidaturas que no estén improvisadas, sino recoger dentro de los liderazgos del partido. ¿A quién ves? ¿En dónde ves esos liderazgos? A quienes tenemos, y empezarlos a cuidar, ¿no? Para que se vayan perfilando como figuras de la ciudad. Tenemos varios, tenemos senadoras, tenemos jefe delegacional, tenemos diputados locales, ¿no? De ahí hay mucha tela donde cortar y están en el mejor momento, y creo que se atraviesa una muy buena oportunidad para el PAN. Si nos sabemos replegar como PAN en el Distrito Federal, mantener unidos y empezar a ver por la ciudad, ¿no? Por lo que necesita la ciudad, y la ciudad necesita un partido que sea una opción para cambiar el statu quo de la ciudad, porque el problema de esta ciudad es que ya se generó una especie de acuerdos tribales que solamente pues responden a intereses y no están respondiendo al interés de los ciudadanos. Ahora, para salir a dar la pelea hacia afuera, quizá lo más importante sea estar unidos, cohesionados hacia adentro. Vemos una dinámica nacional que por supuesto no es la capitalina, pero una dinámica nacional en donde el PAN queda muy raspado, en donde hay 2 o quizá más grupos que se están dando hasta con la cubeta. ¿Qué es lo que pasa en el PAN del Distrito Federal para construir esto que señalas, para construir estas candidaturas, para poder llegar unidos, para llegar cohesionados? ¿En serio no se van a meter el pie unos con otros en esta búsqueda por el poder? Mira, seguramente va a haber zancadillas, pero esperamos que no nos metamos el pie. Digo, no hay que ser ingenuos, siempre en la política hay competencia. El tema es cómo nos cuidamos para que en la competencia no nos acabemos y no vulneremos la confianza y no generemos una percepción de división del partido, de un partido que no logra tener ni siquiera el liderazgo dentro de su propia organización, ¿no? Porque entonces es muy grave.
quieres gobernar la ciudad y ni siquiera puedes gobernar tu partido. Pero aquí sí hay liderazgo entonces, porque a nivel nacional, vaya, se le han lanzado con todo al dirigente nacional del PAN la mayoría de los senadores. 24 de 38 senadores le trataron de poner un freno a la remoción de Ernesto Cordero como coordinador en el Senado y únicamente estuvieron reunidos para elegir al nuevo coordinador, y eso de elegir pues lo ponemos entre comillas, 13 de 38. Sí. 13 de 38 senadores. Aquí sí hay liderazgo, a nivel nacional no lo sé. Mira, hacemos de verdad día con día un gran esfuerzo para poder darle voz a la mayoría de los panistas, ¿no? Que dicen, órale, vamos a entrarle y estar conciliando, estar acordando, no tratar de imponer de manera unilateral un criterio, sino buscar acuerdos. El liderazgo no se construye con la voluntad de uno impuesta sobre el otro, sino haciendo que la mayoría ¿No hay grupos? ¿Hay grupos o no hay grupos en el PAN del Distrito Federal? Claro que sí, hay, como en todas las organizaciones, siempre hay equipos de trabajo y equipos que se conforman. La diferencia del PAN, por ejemplo, a otros partidos políticos, es que los equipos que se conforman son de una duración muy corta. En otros partidos tenemos tribus que trascienden los periodos, ¿no? Y que están y que dependen de otras organizaciones sociales, ¿no? En el PAN no. En el PAN los equipos se conforman por periodos y se empiezan a organizar pues hacia el objetivo de la elección, ¿no? Y entonces así se empiezan a agrupar, porque si no, no subsistes en política, ¿no? En política no hay llaneros solitarios, ¿no? Hay equipos para poder lograr las posiciones que se tienen que lograr. Hablemos de la dinámica de la ciudad, porque pones el acento en un tema de tribus, de clientelas, de grupos políticos que parece se han enquistado en buena parte de la ciudad. Y le hacen mucho daño a la ciudad. ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quién le hace daño a la ciudad? ¿Por qué vemos un PRD tan fuerte, tan sólido, o una oposición tan desdibujada, tan débil? Sí, mira, le hace mucho daño a la ciudad no tener una oposición que se vea con respeto al gobierno. Le hace mucho daño a la ciudad no tener equilibrios políticos. Le hace mucho daño a la ciudad que las decisiones se tomen de manera cupular entre dos personajes o tres personajes, y lo que se ponga en duda son y lo que se ponga en la mesa de discusión son cuotas y no el interés común. Y lo vemos que esto trasciende en muchas esferas del ámbito público. ¿Quién manda en la Ciudad de México? Uno pensaría que en la Ciudad jefe de gobierno, ¿no? En la Ciudad de México hay dos que mandan. El jefe de gobierno y el profesor René Bejarano. Y el jefe de gobierno en turno, porque siempre se ponen de acuerdo, ¿no? Y esa es la dinámica de la ciudad. René Bejarano lleva mano en las decisiones en la ciudad. Yo no digo que lleve mano, pero se pone de acuerdo con el jefe de gobierno en turno, y así es como se deciden las cosas en la Ciudad de México, ¿no? Ese es el modelo tribal, es el modelo de acuerdos políticos que no está respondiendo a la gente. ¿Y dónde está fallando? Por ejemplo, tema de transporte público. ¿Por qué no se mete de lleno el gobierno ya a resolver todo el problema de desorden en el transporte público? Porque hay intereses de clientelas que el gobierno aglutina y que el gobierno protege. Y si estuvieran viendo por el bien de la ciudad, en vez de estar administrando intereses, estarían buscando cómo transformar. Ahora, lo hacen porque pueden hacerlo. Lo hacen porque no hay quien les ponga un freno, no hay una ciudadanía organizada, no hay una oposición organizada. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo ponerles un alto? Pero también porque ha sido una visión muy, yo creo que muy limitada. Porque sí creo que cuando llega un partido al gobierno y quiere transformar realmente su realidad, tiene que estar dispuesto a enfrentar intereses y a pegarle a los intereses que tienen cooptados ciertos ámbitos de la vía pública, ¿no? Y eso lo vivimos en todos los niveles de gobierno. En una delegación hay intereses que se está cooptando, ¿no? A nivel nacional pues hay intereses que también tratan de apropiarse de ciertas decisiones, ¿no? Y capturar a los órganos que regulan. Y en el ámbito del Distrito Federal ahí están también los intereses, pero le ha faltado al gobierno la fuerza para enfrentar sus intereses y decir, a ver, aquí hay que cambiar las cosas y entrarle así. Veo que lo único que hay es articular intereses para ganar sus elecciones, ¿no? Mantenerse en el poder. A ver, los capitalinos siguen votando por el PRD y después de esto que nos dices, pues parecería inexplicable que llegue un candidato con el nivel de aprobación con el que lo hizo el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué
los capitalinos, Porque con todo nosotros- esto, seguimos votando, eligiendo al Sí, PRD? nosotros no presentamos una opción. Cuando salió lo que te estoy diciendo, ¿no? Sale la campaña de Wallace y la gente algo no le hizo clic. Y entonces si no tienes otra opción te quedas con lo mismo, ¿no? Yo nada más pregunto, ¿qué ha cambiado en la ciudad en los últimos 15 años? Y hay un discurso absolutamente contradictorio. Esta ciudad, por ejemplo, en transporte público, tenemos solamente una línea de metro y 3 líneas de metrobús, ¿no? En los periodos en los que ha gobernado el PRD se han construido menos líneas del metro que en los gobiernos anteriores, y eso que había crisis económicas pues, en los 80s y 90s. Antes de que llegara el PRD se construía una línea del metro cada 3 años. Cuando llega el PRD cambian la dinámica y ahora se construye una línea del metro cada 15 años. Y pregúntate cómo está la ciudad. ¿Qué calificación le pondrías al jefe de gobierno? Actual no tengo ahorita una calificación. ¿Y a las administraciones perredistas anteriores? ¿Cómo crees que han dejado la ciudad con respecto a cómo la tomaron? Porque es una ciudad, es un monstruo, la capital del país. Es una ciudad enorme, es una ciudad con muchos problemas, es una ciudad con muchos retos, pero también es una ciudad diversa, que ha avanzado en otros temas. ¿Qué calificación le pondrías a las administraciones perredistas? Mira, yo la reprobaría por su discurso completamente contradictorio. Ver por la gente, ¿no? Y yo los categorizo así. Los primeros 6 años con López Obrador, el rey de las clientelas, y luego Marcelo, pues un gran publicista y mercadólogo, ¿no? Para vender una fantasía de ciudad que no es, ¿no? Yo sé que esta ciudad tiene muchas cosas bonitas, pero tampoco hubo grandes transformaciones en esta ciudad. Hablan de la ciudad de derechos, ¿no? Cuando pues el gobierno de la ciudad con Marcelo fue cuando más recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos tuvo, ¿no? El caso de la Supervía, ¿no? Un severo problema de recomendaciones de derechos humanos e incumplimientos del gobierno de la ciudad y agravios contra la gente que se manifestó. ¿Será Miguel Ángel Mancera un mejor jefe de gobierno que Marcelo Ebrard, que Andrés Manuel López Obrador? No lo sé. Yo espero que para la ciudad sea mejor. Yo espero que sí sea mejor. Para el PAN, ¿el reto en dónde está? ¿En 2015 y después en 2018? ¿El rival a vencer se llama PRD o también piensan en el PRI? No. Para nosotros el rival es recuperar la confianza, ¿no? O sea, nosotros llegamos a obtener en el 2003 un 25% de la votación y creemos que podemos llegar a ese nivel de votación y recuperar la confianza de los nuestros, ¿no? Y de que empiecen a ver a un PAN que sale con propuestas, que sale con una idea de la ciudad, de transformación de la ciudad en ciertos temas y que les empiece a hacer sentido, y que esa gente que votó por nosotros y dejó de votar por nosotros en las últimas elecciones diga, como que ya empezaron a entender de qué se trata, ¿no? Y que nos vean con más seriedad y no tan distantes, tan lejanos. ¿Hay tiempo para que en 2015 se vea un salto cuantitativo? Yo creo que por lo menos lo que estoy hablando son de cifras muy claras, ¿no? De decir, esos números ya los hemos tenido y qué hacemos para recobrar esa confianza de quienes ya nos apoyaron en algún momento. ¿Qué hacemos? Y ese es nuestro reto, empezar a hablar con un discurso sensato sobre la ciudad y poner de verdad en tela de juicio lo que el gobierno ha hecho y lo que el gobierno ha dejado de hacer, y empezar a pelear por aquello que el gobierno ha dejado de hacer, pero para que lo haga, no contra lo que ya hizo, ¿no? Que ese es el problema que a veces el PAN. Nosotros íbamos atrás del gobierno en la retaguardia y nosotros tenemos que ir adelante del gobierno señalándole, oye, esto es una prioridad. Por ejemplo, para nosotros ahorita el tema es movilidad, ¿no? La ciudad y el grave problema de tráfico que vive el Distrito Federal. Y tráfico y los largos trayectos que todos los ciudadanos tenemos que padecer para movernos de nuestro trabajo a nuestro hogar, etcétera, ¿no? Y hay muchas cosas que se tienen que hacer y hay que estar exigiéndole al gobierno que haga cosas. Por ejemplo, sustitución de unidades de microbús, ¿no? Nosotros decimos, este sexenio tiene que ser el fin de la era del microbús. Y se tiene que comprometer el gobierno. Ojalá, y como ese hay tenemos que tantos problemas y tantos retos por delante, tendríamos que tener una oposición más sensata, más clara, más fuerte. Más fuerte. ¿Es sano para la ciudad? Es sano para la ciudad, porque el gobierno, cuando empieza a escuchar que la voz de la segunda fuerza se empieza
empieza a simbrar entre los ciudadanos, empiezan a actuar, no dejan las cosas a la deriva. Si ven que nuestra voz no se escucha, pues ellos siguen su camino de soberbia, es decir, ni los veo ni los oigo, ¿no? Hay toda una serie de retos, los iremos platicando aquí si te parece, Mauricio. Qué gusto que hayas estado aquí. Gracias por darte la vuelta. Gracias a usted por vernos. Mañana aquí nos encontramos desde la redacción de Más por Más. Gracias.